Bien, hoy es 10 de julio del 2007 y es una sesión para mí y para Javier de Buenos Aires. Después de la nevada. Después de la nevada, exactamente. Estoy aquí nuevamente comunicado con el plano físico y parece irónico, pero luego de cada tema que se aclara aparecen más dudas, pero las dudas no son negativas, porque justamente las dudas sirven para que haya más consultas, más aclaraciones, y entiendo de que no hay un límite. Entiendo que no hay un límite para despejar esas dudas. Porque seguimos aprendiendo en forma continua. Si tomamos el aprendizaje como carga, viviremos la vida como carga. Si tomamos el aprendizaje como gozo, viviremos la vida como gozo, tanto la vida física como la vida espiritual. Noto en muchas entidades que también tienen un 10% encarnado, que toman las dudas como un lastre. Piensan que cuando evacuaron algún interrogante, ya tienen el camino allanado. Y cuando surgen nuevos interrogantes, es como que les pesara. Reconozco, porque sería hipócrita si no. Reconozco que cuando me contacté traduciendo mi concepto al lenguaje hablado en una primera vez, luego me sentía molesto de tener nuevas dudas, nuevos interrogantes. Y luego me puse a conceptuar como espíritu. ¿Está bien o está mal que surjan nuevos interrogantes? ¿Por qué no conceptúo todas mis dudas a la vez y las pongo en el planteo? Y yo me di mi propia respuesta. Dos respuestas. La primera es que había dudas más grandes que tapaban a dudas más pequeñas, o dudas de muchas encarnaciones que no dejaban visualizar a otras dudas más recientes, o viceversa, dudas recientes que no dejaban ver dudas antiguas. Y lo otro es que no tenía más dudas y que las dudas se fueron armando a partir de las respuestas. Porque si bien las respuestas me daban la pauta de lo que yo quería, a su vez me abrían una bifurcación. Por eso digo, al comienzo me sentí molesto. Decía, pero ¿cómo? Antes tenía un camino a tomar con obstáculos, los obstáculos se fueron allanando, y ahora que los obstáculos se allanaron me muestra dos caminos. Y seguro que si soluciono esto, después me va a mostrar 4 caminos. Pero no es así.
entonces me lo complica. Y por último me puse a pensar, ¿no será que al adquirir más conocimiento, al aplicar mejor esa sabiduría interna, uno mismo visualiza, para que me entendáis, uno mismo visualiza más posibilidades? ¿No será que al sacarnos las anteojeras uno puede visualizar 180 grados? Hablo desde la perspectiva del plano físico. En el plano espiritual no existen los grados, y si existieran serían 360, ¿se entiende? Porque el concepto no tiene visión, el concepto tiene percepción. Y después me puse contento, porque digo, ok, se me van a abrir 20 caminos para ver cuál elijo. Pero ¿quién dijo que hay uno correcto y 19 incorrectos? Tal vez haya varios correctos, tal vez haya varias vías. Sería muy injusto que hubiera una solución y 19 equivocaciones. Entonces apliquemos lo que hemos aprendido. Porque a mi 10% le pasa exactamente lo mismo. A medida que va desarrollando su perspectiva, el horizonte se va ampliando. Aquel que su ego lo ciega se sentiría contrariado. Diría, yo quiero que el horizonte se me achique, que me la hagan sencilla, fácil, que me la pongan ante mis ojos la solución. Pero eso no sería como vuestro cuento famoso de la crisálida que quiere salir del capullo y le allanan el camino, y después como se lo allanan y no hace esfuerzo, después no puede volar porque no tiene las alas desarrolladas. El 10% de Inamel, entidad angélica, dijo la frase todo es por algo. Bueno, entonces, en lugar de quejarnos de que el horizonte se amplíe, caminemos conceptualmente. Obvio, no vamos a elegir un camino al azar, vamos a elegir el que creamos más conveniente, y si nos equivocamos, desandaremos el camino y volveremos a andar. Pero a mi 10% le pasa lo mismo. Y no está mal. No está mal. Lo obliga a que trabaje su decodificador. Yo desde mi parte le mando orientación a su cuerpo de ideas. Pero hay cosas que son demasiado complejas, que el 10% las tiene que ver por sí mismo. Para que quede grabado, ¿cuál es el nombre conceptual de esta entidad? Mi nombre conceptual, real, donde me llamaron por primera vez, hace 10.000 años, es Robanor, y estuve en Andrómeda ayudando a un maestro del quinto plano, son nivel 9. Estuve en Aldebarán 4, en esta galaxia Vía Láctea. Estuve en un sistema en Bellatrix. Estuve 2 veces como mínimo en Antares, y la mayoría de las encarnaciones fueron en Sol 3.
quiero dar a entender que durante las distintas encarnaciones tuve idas y vueltas. Traducido a vuestro lenguaje, significa que tuve bajas, tuve altas, cambios de conducta, roles que me han hecho descender. Estuve en el plano 2, retorciéndome de dolor. Estuve en el plano 5, su nivel 9, colaborando con otros maestros en un sistema almirín a 25.000 años luz del centro de la galaxia Andrómeda. Tengo recuerdos gratos, tengo recuerdos con emociones dolorosas. Muchas veces me he preguntado a mí mismo, ¿por qué si ya tenía toda la sabiduría y colaboraba con los distintos maestros? ¿Por qué el descender de plano? Están en el plano 2 luchando con crueldad. ¿Por qué ese rencor? ¿Por qué un 10% encarnado puede arrastrar a la parte espiritual? ¿Por qué la parte espiritual se prende? Si lo primero que sabemos es que son roles. Por curiosidad, nos asomamos y quedamos prendidos de esa vivencia. Y cuando el 10% sufre injustamente, el 90% se posesiona de esa injusticia, en lugar de verlo desde lejos sin comprometerse. Y mi pregunta es, ¿podemos estar como Tetán sin comprometernos cuando al 10% le pasa algo negativo? No hablemos de desapego. ¿Podemos? Yo lo veo bastante difícil, bastante difícil. Por eso muchas veces depende del 10% encarnado el subir o bajar de nivel. Para que quede claro entonces, este nombre conceptual, Robanor, ¿es el de mi Tetán? Es el nombre real, el nombre real, que fue dictado por las entidades angélicas. Por Inamel y Dominel, que están en el plano 6.7 y 6.6. Hemos hecho tareas juntas hace milenios. Hemos estado en Atlántida hace 25.000 de vuestros años. Hemos estado en la Judea cuando estuvo encarnado el Maestro Jesús. Inamel está encarnado como femenino. La otra entidad angélica no. Sigue en su plano 6.6. Todavía no encarnó. Quiero dejar en claro con palabras entendibles, hay un sano orgullo de haber colaborado con esas entidades en distintas civilizaciones. Lo que pasa que a veces se obvia
tocar esas vivencias, porque son riesgosas para la parte encarnada. Son más riesgosas que si se tocara una sesión muy trágica del 10% en una vida pasada, porque el 10% puede entrar en vanidad, porque estamos hablando de misiones de 2 entidades angélicas y 2 entidades del plano 5 espiritual que han llegado a salvar civilizaciones en otro sistema, y hemos hecho muchísimo, pero 3 encarnaciones después, por razones poco digeribles, he llegado a descender al plano 2, subnivel 2, un plano de extrema crueldad, donde no aceptaba mi destino, donde mi parte encarnada por distintos sufrimientos tomó justicia por su propia mano, aquí, en Sol 3, eliminando a decenas y decenas de enemigos que habían matado a su familia. Llegó a tener el poder, reemplazando a su general en Alejandría, matando cientos de enemigos, vengando la muerte de su familia y su hijo, que se llamaba Máximo. Entonces uno aprende que no hay una garantía. El verdadero aprendizaje es que no hay una garantía de nada. La garantía real es que cuando el espíritu está por encarnar, que está 100%, el 10% tiene que estar empapado de esa luz, y aunque pierda la memoria reencarnativa, lo que no pierde es su interior, para evitar dejarse corromper por el entorno. Ese es el verdadero aprendizaje, no dejarse corromper por el entorno, porque a veces pasan situaciones muy injustas, muy injustas, muy injustas, y el 10% zozobra, se hunde, cae en apatía, en indiferencia, o lo que es peor, con ánimos de revancha. Y si bien en este momento estamos en una época medianamente civilizada, también se corren muchos riesgos. Muchas veces otras entidades me han preguntado cómo podemos evitar, al estar encarnados, no caer en zozobra. Yo tengo la experiencia y nunca me sentí vanidoso de haber colaborado con entidades angélicas en rescatar planetas enteros de la barbarie, teniendo la herramienta para poder hacerlo. Y tampoco nunca me sentí con ese complejo de culpa por haber descendido, porque si bien es un error muy grave, entendí que somos falibles y que también son lecciones a aprender. La lección de que en el plano físico nunca estamos exentos de caer, de tropezar. Yo puedo decir con mucho dolor de que
no puedo decir que me avergüenzo, porque es una palabra que no la digiero en mi vocabulario espiritual. No me avergüenzo, simplemente me sentí durante mucho tiempo mal de la vida de Alejandría, pero es un rol que lo he revertido en muchísimas vidas después. He ascendido nuevamente, me he estabilizado y no lo pongo como excusa. Simplemente quiero decir de que así como vosotros en el plano físico de un año al otro podáis pasar de estar sumidos en la indiferencia a estar en el triunfo, es importante aprovechar ese momento de estar en la cúspide, por lo menos en esa cúspide, que no es la cúspide total, de tomarlo como aprendizaje también, y de saber que la cúspide es un lugar muy pequeño y que cuando avanzáis podéis avanzar hacia abajo. Lo que nadie os va a quitar nunca es la sabiduría. Y una cosa que quizás nunca lo haya dicho en sesiones anteriores, el espíritu nunca pierde la sabiduría que gana. Y la sabiduría se adquiere tanto en las grandes misiones planetarias como en esos roles desastrosos donde se somete en humillaciones a los otros o pasa por humillaciones uno mismo como rol. De las dos maneras se adquiere sabiduría. Esa sabiduría nunca se olvida. Y aunque el 10% no tenga memoria reencarnativa, es muy importante que se sepa que ese 10%, aún no recordándose de nada, esa sabiduría la tiene. Quizá no la aplique porque no la sabe aplicar, porque se precisa de un contexto para aplicarla. Pero conozco seres encarnados con sabiduría que han logrado acoplar su interior para aplicar esa sabiduría. Entonces, como dijo Tar, lo que es arriba es abajo. Esto significa que vosotros, en una vida pequeñita para lo que es la vida espiritual, de tan pocas décadas, también podéis aprender de lo bueno y de lo malo. Y si bien lo malo lo veis como algo negativo, sé de muchos seres encarnados que han aprendido más rodeados de gente negativa que de gente altruista. Un 90%. Estamos hablando de gente que sabe aplicar su sabiduría, no del común denominador, que no aprende ni de lo uno ni de lo otro. Estamos hablando de otra cosa, de aquella gente que sabe percibir. Hay un 90% de esa gente que ha aprendido más de la gente negativa que le ha rodeado que de la gente positiva. ¿Esto qué significa? ¿Que la gente negativa lleva mérito? ¿Y que entonces se le disculpa su acto hostil? No. Aquellos que cometen actos hostiles tienen karmas. Pero de alguna manera han servido como herramientas para perfeccionar a otros que han sabido digerir esa enseñanza. No todos saben digerirla. Hay mucha gente con acto hostil que hostiga de alguna manera a otros y se arma un conflicto en lugar de que el otro aprenda. ¿Se entiende? Bien. Es muy ilustrativo lo que dije. Todo eso
todo eso se puede aplicar a cualquier interrogante que tengáis, a cualquier interrogante. Todo interrogante va con ese tipo de enseñanza, todo. Cualquier pregunta se aplica ese tipo de enseñanza. Cualquier pregunta. Un problema personal, donde la persona no sabe qué labor determinada es la idónea. Más de una vez habrá hecho una labor no muy a gusto, pero que también tuvo que dejar enseñanza. O en su entorno directo hubo personas hostiles que han hostigado y que también fueron enseñanza. Como dije antes, no enseñanza para todo el mundo, porque no todo el mundo tiene la perspicacia, se podría decir, la sutileza de poder ver dónde está la enseñanza. No vamos a aplaudir el acto hostil, claro que no lo vamos a aplaudir, pero es como que de alguna manera, en lugar de caernos y sumergirnos en lágrimas, tratemos de ver qué se saca en limpio de eso, qué no hacer, qué no caminar, a quién no recurrir. Porque no hay una verdad. No hay una verdad. Eso es lo que quiero dar a entender con este diálogo. No hay una verdad. Hay distintas verdades. Así como hay distintos caminos que dije al comienzo. Si de repente se bifurcan 20 posibilidades, esto significa que tenemos 20 verdades. No es que haya una absoluta y 19 equivocaciones. Puede haber muchas que sean potables. Ninguna de ellas será infalible, porque aún las verdades, cuando se recorran, van a ser aprendizajes. Y como si tuviéramos un timón sobre la marcha de ese camino, podemos hacer un viraje, podemos cambiar de rumbo, porque se presentó un obstáculo o porque se presentó una alternativa. Entonces, los obstáculos también pueden ser enseñanza, y las alternativas también pueden ser enseñanza. Lo importante es que lo hagamos con coherencia y con equilibrio, ese camino andado, o por andar. Justamente el tema del equilibrio, yo obviamente sé que me falta equilibrio, lo que no quiere decir que sea un desequilibrado, ¿no? Pero tengo cambios de ánimo abruptos, por momentos, que suelen durarme, y que no hay a la vista un motivo real, ¿no? Hay que atribuírselo a esos cambios. ¿Hay alguna vida que tenga alguna carga importante en Grámica respecto a este tema? No me atrevería a decir que hay una vida. Me atrevería a decir que hay un conjunto de situaciones. Creo que eso empalma justo, y lo dije antes de que tú lo presentaras en lenguaje hablado, con respecto a las vivencias. A veces los altibajos suceden no porque tengamos un engrama no resuelto que nos haga cambiar de carácter de un momento al otro. Es un conjunto de situaciones que yo como entidad espiritual he pasado, donde de repente colaboro para allanar el camino a una multitud gigantesca de millones de personas, similares al Homo sapiens terrestre, y 3 vidas después encarno en un rol vengativo, donde tomo la vida de cientos de personas y desciendo 3 planos,
En este momento no tengo engramas de eso ya fue superado. Ni siquiera lo guardo como emoción dolorosa, porque si fuera emoción dolorosa sería engrámico, conceptual. No lo guardo como emoción dolorosa. Entonces es como que asalta un recuerdo no definido y que me es transmitido, una cosa así. Totalmente, porque te transmito todo. Te transmito todo, aún lo que no quiero transmitir, pero por momentos somos uno. Y es como que eso se cuela. Es como que ese recuerdo se cuela, pero no como emoción dolorosa. Tampoco recuerdo como una emoción de pedantería, la gran misión aquella, porque eso sería un rol de ego. Entonces por momentos puedo transmitirte un exitismo tremendo donde te sientes a pleno, y por momento con una inquietud que no llega a ser congoja, pero sí inquietud, donde no sabes cómo estar en ese momento. Y obvio que es responsabilidad mía, pero el hecho de plantearlo y el hecho de volcarlo al lenguaje hablado allana por completo para que esos altibajos no que no se produzcan, sino que se vayan produciendo cada vez menos. Yo tengo intención de que sea fluida la comunicación, ¿no? Que sea totalmente. Una relación fluida. Para eso, bueno, hay que empezar o entrar a tener un grado de tetano operante, lo que requiere estar libre de engramas. ¿Es mucho el camino que hay que recorrer en descarga engrámica para llegar a ese estado clear? No, en absoluto. No. Yo considero que casi no tengo implantes engrámicos. Me siento con una armonía casi total. No tengo en este momento como tetán roles del ego. Y trato de orientarte en tu cuerpo causal para que tú vayas desprendiéndote de los pocos roles del ego que tienes, pero tampoco caigas en la persecución de ti mismo, porque el ser encarnado, a diferencia nuestra, pasa por situaciones que pueden ser hostiles o bien incómodas sin llegar a ser hostiles, y a veces puede escapar un rol aún estando en una alerta natural. Es muy fácil que a veces al 10% encarnado le invada una carga de adrenalina por algo que haya presenciado o vivido. Eso no es romper el equilibrio. Si doy un ejemplo tal vez demasiado común, es como si tú estás conduciendo un vehículo por la carretera y de repente no has visto una protuberancia y pegas con el volante y el vehículo se desvía y luego vuelves otra vez al centro de la carretera. Se entiende, sí. Entonces puede haber pequeños impactos de ego. Lo importante es que tú lo sepas aplacar con la armonía. Que haya un ego integrado no significa que los roles no salten nunca. Al contrario, los roles buscan la menor oportunidad para levantar la tapa donde están recluidos y salir. Pero si lo tomamos como un pequeño volantazo al vehículo, no va a haber ninguna marca permanente. Para tener como parámetro, ¿no? En esta vida, ¿en qué plano estaba cuando encarné? ¿Qué plano actual? ¿Y qué puntos toqué en el medio, máximo y mínimo, como para tener una referencia, ¿no? De cómo estoy yendo. En este momento me siento bien. Estoy en el plano 4.9. Estoy en lo más alto del plano maestro para llegar al plano de luz,
no tengo ego como Tetán, si no, no estaría en este plano, y me siento con mucha armonía, con muchos deseos de crecer, con muchos deseos de brindar, con muchos deseos de dar. El recuerdo de las vidas pasadas hostiles no es en absoluto doloroso, y eso es lo importante, y eso es lo que te estoy transmitiendo. Hemos bajado, hemos crecido. No hay una avidez egoica de estar en el plano 5 subnivel X, porque desde el plano 4.9, al igual que desde el plano 4.1, que estuve en determinado momento, se colabora de la misma manera. Si se puede hablar del plano 5, podría decir como que se ve un poquito más las pasiones de cada ser encarnado. Hay más visualización, más percepción conceptual para poder ayudar en la tarea, pero se colabora perfectamente. En una sesión del año pasado, en septiembre del 06, estaba en ese momento en el 3.9, y en una sesión posterior no se aclaró, pero se visualizaba que iba a cambiar de plano y que iba a pasar al plano 4, o sea que se supone que es mérito tanto de la parte encarnada como de mi parte. Cuando digo mérito, no lo estoy diciendo de una manera egoica. La palabra en el plano espiritual no existen palabras, existen conceptos. Cuando digo mérito me refiero a esfuerzo, me refiero a tarea con amor, me refiero a que, además de transmitirte a ti conceptos y elucubrar amor, he colaborado con otras entidades, maestras. Mi anhelo es volver al plano 5, subnivel 9, como alguna vez estuve colaborando con las entidades angélicas, las cuales desde el plano 5 se pueden percibir perfectamente, desde el plano 4 se pueden conceptuar, y el avance, como pasó hace muchísimo tiempo atrás, colaborando con las entidades angélicas, no tiene que ser para agrandar nuestro ego, sino para agrandar nuestro espíritu. El hecho de que estemos en un plano maestro, colaborando, ayudando, tiene que ser para que caiga como polvo el resto de los roles y se puedan integrar y no molesten. El hecho de que yo haya relatado esa visión conceptual sobre la ayuda en otra galaxia, el hecho de que yo haya relatado muy por encima esa visión tenebrosa en Alejandría, que no hay engramas, entonces no tiene ningún sentido profundizarla, van a servir de alguna manera para evitar que como 10% tengas esos altibajos. Gracias.